Mi nombre es Rubén Alejandro Dillon, soy Partner Technical Specialist de IBM para Argentina, Paraguay y Uruguay. Este video vamos a estar viendo todo lo que tiene que ver con automatizar acciones dentro de Instana y es un video de la serie que es Post Workshop de Instana. Solo como repaso vamos a revisar un poco cuáles son los tres pilares que hay detrás de la parte de observabilidad, que es la base con la cual trabajamos en Instana. El primer punto tiene que ver con básicamente automatizar la visibilidad del full stack de todo lo que hay dentro de una máquina virtual o una infraestructura que se está revisando. El primer paso, bueno, como lo vimos en el workshop, básicamente es que la gente pueda descubrir las tecnologías que se están utilizando con poca interacción de nuestra parte, es decir, que básicamente el agente reconozca todas las tecnologías que están desplegadas en una máquina virtual, instale los sensores y pueda automatizar todo ese proceso de descubrimiento de lo que hay dentro de cada una de las máquinas virtuales. El segundo paso tiene que ver con, ese descubrimiento va a reportar datos, va a reportar métricas de utilización, logs, trazas. Lo importante de eso es tenerlo en contexto, entender cómo interactúa ese servicio con el resto de los servicios que conforman nuestras soluciones, nuestras aplicaciones que dan vida a una organización. ¿Para qué? Para básicamente el tercer paso, el tercer pilar, que es tomar una acción inteligente, que es básicamente de lo que vamos a estar hablando en este video. Es decir, yo tengo los datos recolectados, entiendo el contexto donde está funcionando, hay una situación, un evento, y ante ese evento busco la causa raíz, encuentro la causa raíz, encuentro una solución. Si este evento bajo las mismas condiciones se vuelve a repetir, en el futuro quiero primero tener una acción disponible para poder ejecutarlo manualmente cuando todavía estoy viendo si es una forma de resolver esa situación, ese problema, ese evento, para que en algún momento lo pueda pasar de forma automática para que básicamente esté informado de que el evento ocurrió, que ejecuté la solución o ejecuté una acción y en la situación que ahora me encuentro. Esa es la idea básicamente que hay dentro del ciclo de vida, que podríamos hablar de lo que sería Instana desde el punto de vista de observabilidad. El pilar de automatizar la recolección y un stack y una visibilidad full stack, esos datos en contexto para tomar una mejor acción. Puntualmente lo que vamos a hacer, vamos a utilizar una de las aplicaciones que hemos utilizado en lo que es el workshop de Instana, que es la aplicación de RoboShop. Básicamente la aplicación está compuesta por una serie de componentes y una serie de servicios y motores que están detrás proveyendo servicio a la aplicación. En el caso puntual lo que vamos a estar usando es los componentes que están relacionados con el motor de base de datos MySQL. Lo que vamos a hacer es simular una situación donde el motor se cae. Van a impactarse parte de los componentes de la aplicación. La aplicación va a seguir funcionando, pero por ejemplo todo lo que tiene que ver con la parte de votar los productos, o sea lo que es el rating, y todo lo que tiene que ver con el shipping, como dependen de este motor, esas partes no van a estar funcionando. Entonces básicamente es una situación normal, ¿no? Que por algún evento alguno de los componentes se cae, se busca la causa de raíz, se detecta que el problema es que el motor se ha caído o se ha apagado o algo ha sucedido. Entonces queremos que cuando vuelva a suceder esa situación tengamos una solución para poder de una forma rápida mitigar ese problema. Bien, vamos a pasar a las demostraciones. En este caso, la primera que vamos a hacer es, cómo funcionaría la ejecución de una acción cuando está de forma automatizada. Es decir, ya pasamos por la problemática de detectar cuál es el problema, la relacionamos con que el MySQL se cayó, sabemos cuál es la solución, ya ha pasado un par de veces de que hemos ejecutado esa acción y lo hemos resuelto. Llegó un momento de que, cuando sucede, quiero que de forma automática se resuelva el problema.
Bien, acá tengo la aplicación RoboShop, en la que vamos a estar utilizando para demostrar la parte de acciones. La aplicación tiene su tráfico como lo vimos en el workshop. Vemos la base de datos en MySQL. Vemos que no está teniendo errores, llamadas erróneas. Y lo que vamos a hacer es un Docker Container Stop. Y vamos a buscar el Container ID donde está corriendo el MySQL. Y lo que vamos a hacer es detener el contenedor que está brindando el servicio del MySQL. Vamos a hacer un watch Docker Container List para poder visualizar cuando el MySQL vuelve a levantarse de forma automatizada. Lo que vamos a ver sobre la página de Instana, vamos a ver en algún momento que van a empezar a reportarse llamadas erróneas. Vamos a reducir el filtro. Sabemos que hay alguna llamada que se están produciendo de forma errónea. Si le ponemos que lo veamos en vivo, va a haber más cantidad de llamadas. Podemos ver abajo dónde se están produciendo ya las llamadas erróneas, desde el Nginx contra el MySQL y el ratings que está queriendo acceder. Ahí vemos que ahí empieza a subir la cantidad, el porcentaje de llamadas erróneas en ese espacio de tiempo que son 5 minutos. Dentro de las configuraciones hemos hecho una configuración, un Smart Alert, que nos alerta cuando empieza a haber llamadas erróneas. Luego vamos a ver en los próximos videos y al final de la presentación, donde está en el GitHub, cómo podemos mejorar esa configuración y apuntar a algún servicio en particular, como es por ejemplo el MySQL. En este momento lo que estamos buscando es algo muy genérico, como si se incrementan los errores y esos errores tienen un rate de un 10%, con lo cual es bastante alto inclusive. Igualmente ya se disparó una alarma porque Instana está detectando que hay llamadas erróneas, pero la acción que nosotros estamos buscando va a venir asociada al evento que vimos recién, a la Smart Alert. Estamos viendo que ha incrementado la cantidad de llamadas erróneas. Vamos a revisar un poco la configuración que hoy tenemos. En este momento, básicamente reiniciar el contenedor es dentro del catálogo lo que tenemos como opción, o sea, hemos definido que es un script, que es ejecutar el Docker Compose App para poder levantar los contenedores de nuevo, y básicamente lo que va a hacer es buscar cuál es el contenedor que está caído y levantarlo porque no está funcionando. Y tenemos definida una política. La política es como comentaba, la política va a lanzar esa acción cuando se dispara un determinado evento. En este caso, el Smart Alert que habíamos definido. Y lo tenemos definido como que se dispare de forma automática. Una vez que se dispara el evento, lo que va a hacer es disparar básicamente esa acción que es el Docker Compose App en esa máquina. Lo que vamos a esperar es que aparezca el evento, y el evento va a disparar justamente esta acción. Recuerden que lo tenemos configurado que tiene que llegar al 10% de las llamadas erróneas, etc. Obviamente también hay configuraciones que tienen que ver con el tiempo que hay que esperar a que eso suceda y demás, que son las configuraciones que hemos visto en las Smart Alerts durante el workshop de Instana. Si vemos, hay eventos que ya recomiendan ejecutar esta acción porque hay una probabilidad de resolver la situación que estamos teniendo, pero nuestra idea es llegar a la causa raíz, que se dispare la acción y que sea todo de forma automática.
Bien, ahí se disparó el incidente y podemos ver que hace 9 segundos, 11 segundos ahora, se ha levantado el contenedor, ha levantado el servicio. Si entramos podemos ver la causa raíz, la probable causa raíz, con un 100% de evidencia de que está asociado al MySQL, a la base de datos. Podemos ver logs, podemos ver eventos que fueron utilizados para poder llegar a esta causa raíz. Y debajo vamos a poder ver también la parte de, bueno, básicamente los eventos que he mencionado recién. Y más abajo vemos que hay una política asociada a este evento y hay una historia de una acción ejecutada luego de dispararse este evento. Ahí está la política, que es la que vimos recién, y ahí tenemos la acción. Si vamos a la parte de status, podemos ver el output de lo que dispara esa acción, cuál es el resultado que uno vería en la consola si lo estaría ejecutando manualmente. Si vamos a la perspectiva de aplicación, vamos a ver en la perspectiva de aplicación dos símbolos. El triangulito, que era que básicamente que hay una alarma, y el círculo representa justamente que se disparó una acción. De esa manera podemos revisar que en determinado momento se ejecutó una acción. Lo que va a suceder en los próximos minutos es que va a empezar a reducirse la cantidad de llamadas erróneas y va a empezar a corregirse la situación. Algo que van a ver, y cuando ven en mi GitHub, van a ver de que luego uno revisando la situación y cómo está sucediendo la problemática y cómo la queremos resolver, lo que podemos ver en el Docker Compose, en el documento, cuando ejecutamos el Docker Compose, vamos a ver que en la ejecución hay, por ejemplo, cuando se levanta el MySQL, hay una dependencia de que determinados contenedores necesitan ejecutarse después de que el MySQL esté levantado. Por lo cual, durante estos minutos vamos a seguir teniendo problemas. O sea, ¿por qué? Porque no seguimos esa correlación que es esperada por la aplicación. Y lo que van a ver en el GitHub, la última parte que después lo vamos a ver, es cómo recomendaríamos en esta situación, en esta aplicación, resolver este problema, que es básicamente matamos los otros contenedores que tienen una dependencia del MySQL, levantamos el MySQL y luego levantamos los otros contenedores utilizando el Docker Compose, donde está descrito la dependencia de cada uno de los contenedores. Básicamente acá lo que estamos comparando es, vamos a ver el MySQL cuando empieza a tener a perder la cantidad de llamadas erróneas. Fíjense que actualmente estamos en el 75%, dentro de unos segundos vamos a ver que empieza a bajar, y lo que vamos a ver por el otro lado es, bueno, que ahora el MySQL está en el momento en donde estaba caído, el MySQL no aparecía en el listado. En este momento vuelve a aparecer porque la gente vuelve a reconocer que hay un MySQL brindando servicio, entonces obviamente vuelve a instalar el sensor, etcétera, etcétera. Ahí es la baja del momento donde no estaba funcionando el motor. Ahora el motor volvió a levantar, volvió a consumir. Fíjense, el motor estaba andando, lo matamos, y durante ese tiempo está pasando justamente esto de que, o sea, estábamos reconoció la causa de raíz y ejecutó la acción para que levante el motor. Fíjense, ahora la cantidad de llamadas empezó a bajar, está en 54% ya. Y si vamos a la gente, vamos a ver que en determinado momento la cantidad de sensores había decrecido, que es básicamente cuando el motor se cayó, y en el momento que volvió a levantarse ese sensor.
Vamos a volver a la perspectiva de aplicaciones para ver la cantidad de llamadas. Bueno, en ese momento, si el tiempo es durante 1 hora, vemos justamente en ese espacio donde están las llamadas erróneas. Si vemos los 5 minutos, ok, ya está bajando bastante la cantidad de llamadas erróneas en base al total de la cantidad de llamadas. Fíjense que ahora ya no están mostrados en rojo cada uno de los componentes que estaban teniendo problemas. Ahora vamos a ver la configuración. Una de las cosas importantes para tener en cuenta cuando estamos trabajando con las acciones es la seguridad con las cuentas que vamos a estar utilizando para ejecutar estas acciones. Porque obviamente poder levantar un contenedor o poder ejecutar una acción, un script o algo por el estilo, probablemente hay que tener ciertos permisos que probablemente el operador que está utilizando Instana o que va a disparar una acción probablemente no las tenga. Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta es dentro del archivo de configuración, dentro de lo que es action. Dentro de este caso estamos usando un script, con lo cual hay que buscar la parte de plugin action script. Lo tenemos habilitado, por defecto todo esto está deshabilitado, entonces hay que ponerlo enable en true. Run as el usuario que va a tener esos permisos para poder ejecutar, y la ruta desde donde ese usuario va a ejecutar acciones. Esto es como si fuera un run as en el mundo de Windows. En el mundo de Windows hay que tener particular cuidado porque hay que usar una bóveda como HashiCorp Vault, por ejemplo, para poder guardar el secreto de usuario y password, y de esa manera que el archivo de configuración que instala pueda ejecutar un run as como ese usuario y password. Si vemos los errores que pasaba en ese momento cuando el MySQL estaba caído, que son básicamente la información que uno recaba en el momento de que hay un problema y tratamos de resolverlo y llegamos a que el motor MySQL era el que tenía el problema. Bien, ahora vamos a ver esa situación donde no estoy seguro si esto me va a resolver el problema. Entonces lo que voy a hacer es definir la acción, voy a definir una política, pero la política lo que voy a definirla es que la ejecución de la acción la quiero de forma manual, es decir, que yo tome la decisión de cuándo quiero ejecutar esa acción. Vamos a probar, bueno, tenemos el contenedor levantado. Vamos a matar al contenedor. Vamos a usar watch docker container list para ver cuando el contenedor vuelve a levantar. Vemos que ya los errores empiezan a producirse. Y lo vamos a ejecutar manualmente para validar. Por ejemplo, esta es una de las opciones que se puede hacer como para validar que la acción puede funcionar. Sobre todo para probar. En este momento lo tengo como manual, no está como automático.
Entonces yo veo que se ha disparado, se puede en algún momento que se pueda disparar una acción, la problemática. En algún momento va a aparecer de que hay llamadas erróneas. Recuerden que la configuración está definida por una cierta cantidad, un porcentaje de llamadas erróneas. Todavía sigue siendo bajo. El porcentaje tiene que ser de 10% para que se dispare este Smart Alert. Instana en sus configuraciones predefinidas básicamente ya va a detectar, por ejemplo, ya detectó de que hay un incremento de llamadas erróneas relacionadas con el motor de base de datos, etc. Si yo me paro, por ejemplo, en el evento de que el MySQL esté caído, voy a poder ver que hay una acción recomendada que es probable que pueda resolver. Yo lo puedo ejecutar. La idea es, si yo lo tengo manual, lo que voy a hacer es eso, básicamente seleccionar cuál es el agente donde quiero ejecutar esta acción, la voy a ejecutar. El MySQL se acaba de levantar, como se ve en la ventana que tenemos con el watch, y si yo voy al history, voy a poder ver qué es lo que sucedió, cuál es el output del comando que hemos ejecutado. En una situación donde descubrimos cuál es el problema, básicamente el primer paso va a ser tenerlo en forma manual como lo estamos viendo, donde cuando se dispara una alarma, nosotros recibimos a través del canal de alarmas el mensaje de que algo ha sucedido y nos lleva al evento puntual que disparó esa acción. Y dentro de las acciones tenemos la posibilidad de ejecutarlo, como hicimos recién, con el botón de Run, sin quizás esperar mucho más tiempo. Entonces, fíjense que esto de los 10 minutos que estuvimos esperando ahora podemos tomar una acción y en algún momento ya vamos a volver a la normalidad, donde estas llamadas van a desaparecer erróneas y la situación de la aplicación va a volver a la normalidad. Básicamente son las distintas opciones, o lo automatizo, porque puede ser que esto suceda a las 2 de la mañana y de acá que yo me conecte, puede ser que se tome una acción y ya se resuelva, o como el próximo video, donde vamos a ver cómo podemos hilar más fino y llegar a tener un tiempo de respuesta mucho más rápido, ¿sí? Obviamente siempre sabiendo de que la situación está relacionada con el motor, etcétera, etcétera. Una de las cosas que también es útil es entender el proceso en el cual existen dependencias entre los distintos componentes. Ya vamos a ver en el próximo video que hay una dependencia, el motor de base de datos, el MySQL, tiene que levantar primero que otros servicios. Entonces muchas veces lo que termina sucediendo es, todavía existen conexiones erróneas. ¿Por qué existe esta situación? En el Docker Compose, si uno analiza cómo es levantado cada uno de los contenedores de esta aplicación, el MySQL es uno de los primeros contenedores que se levantan. Luego se levantan el resto de las componentes de la aplicación, e inclusive el último es el web server.
Acá no estamos teniendo nada en cuenta de eso, levantamos el MySQL y bueno, vemos que todo vuelve a la normalidad. Generalmente volver a la normalidad tarda sus minutos, básicamente por eso, porque el MySQL debería haber sido uno de los primeros componentes antes que ratings, antes que shipping, antes que otro de los componentes que conforman la aplicación. Fíjense que ahora de a poquito, bueno, si hacemos una ventana de tiempo más grande de 5 minutos, ya las llamadas erróneas han desaparecido y se están como normalizando la cantidad de llamadas exitosas como para que la aplicación vuelva a la normalidad. ¿Sí? MySQL todavía se lo muestra como que tiene problemas. Ya automáticamente muchos eventos se están empezando a cerrar. Lo que vamos a hacer ahora es especializar y buscar la primera acción, el primer evento que se produce hasta que llegamos a la conclusión de que, bueno, que el MySQL se ha caído. Entonces lo que vamos a hacer es asociar una política al primer evento que sucede para tratar de acortar la detección y la ejecución de la acción. El último video va asociado con, bueno, vamos a hilar un poquito más fino y vamos a tratar de modificar y apuntar a un problema que es básicamente el motor únicamente y no todos los componentes. ¿Sí? Estas, bueno, son las últimas veces que hemos visto el trabajo de los errores y los problemas que han tenido. Bueno, podemos ver y buscar la causa raíz. Decimos la causa raíz, el primer evento viene asociado a esta situación, a este evento. Lo que podemos hacer es, bueno, ok, listo, ¿por qué no hacemos que se reinicie el contenedor en este mismo momento y no esperar a que suceda de que otra situación y que pase el tiempo? Entonces vemos que podemos crear la política es la que recién hemos definido. Le podemos poner manual o automática. Definimos a ponerla automática sobre qué equipamiento. En el GitHub que hemos estado utilizando para lo que es el workshop, van a ver que hay
un, uno de los links que habla justamente de toda esta configuración, de cómo personalizarlo, de paso a paso cómo se configura todo esto. Pueden seguir esa guía como para estar tranquilos de cómo se configura y cómo juegan en esta situación como la que estamos haciendo. En el próximo slide vamos a hablar un poco de esa parte. Ya matamos el MySQL, empiezan a producirse errores contra el MySQL. En mi GitHub van a poder ver cómo acotar básicamente la conexión del motor de base de datos como para que esto sea inclusive mucho más rápido, que se detecte ese evento en particular y asociar los pasos que se deberían dar. No solo intentar levantar todos los contenedores y que justo se levante el que no está el que se ha caído. Fíjense, ahí ha aparecido el Mongo. Ahí le ha aparecido el MySQL Mongo. También existe la posibilidad que si yo quiero matar el Mongo va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? Se caerán otros componentes de la aplicación, pero básicamente va a suceder la misma situación. Como había comentado en mi GitHub, en el documento 16, van a poder ver desde el comienzo el tema de acciones y en el final van a ver, por ejemplo, cómo personalizar aún más esta situación puntual de esta aplicación. Como les contaba, si uno mira el Docker Deployment, van a encontrar de que hay una serie de precedencias en el cual el MySQL debería levantar primero que el resto de los componentes. Entonces, como acción, lo que he definido en este caso puntual es que tengo que detener el writing, el shipping y el servidor web para después hacer un Docker Compose app de todos los componentes. Y ahí en ese caso el Docker Compose tiene toda la información relevante de la dependencia de los contenedores, con lo cual ahí sí levantaría el MySQL y después levantaría los distintos contenedores una vez que el MySQL levanta. Pero básicamente esa es la idea. ¿Qué es lo que hemos hecho? Básicamente se ha creado un Smart Alert, como hemos visto en el workshop. Generamos el problema, o sea, matamos el servicio de MySQL, el contenedor en MySQL. Revisamos los eventos, buscamos la causa raíz y la idea de todo esto es, cómo podemos volver a que la aplicación vuelva a funcionar de una forma normal. Obviamente cuando detectamos y sabemos y encontramos todo este procedimiento, la idea es utilizar el catálogo de acciones y generar una política para disparar esa acción. El catálogo de acciones básicamente permite, en este caso estamos usando un script, pero podría generar y utilizar Ansible, podría generar y hacer otro tipo de llamadas, por ejemplo. Lo normal que sucedería, el próximo paso sería hacer una acción manual, es decir, esperar un par de veces de haber ejecutado esta acción para ver si eso resuelve y mitiga este problema y en algún momento hacer la acción de forma automática. Algunos print screen de las configuraciones, como por ejemplo la definición de cómo se define el Smart Alert. En este caso está el ejemplo puntual donde a mí me interesa que un determinado endpoint
y un servicio asociado a ese endpoint sea el que me dispara esta acción. En este caso, la conexión contra el MySQL. La configuración de a partir de cuándo yo quiero ejecutar esta acción. Recuerden que nosotros habíamos puesto la configuración que tenía por defecto eran 10 minutos. Bueno, acá no me interesa 10 minutos y 10%. A mí lo que acá me interesa es rápidamente reaccionar. Entonces, en este caso, las configuraciones son menores. Yo quiero llegar al 1%, quiero que al minuto, quiero que disparar el alarma rápidamente, que quiero que el periodo de gracia sea 1 minuto, o sea, quiero responder y salir de esta situación rápidamente. Definir cómo quiero el Smart Alert, o sea, si quiero que me dispare un incidente, etc. Como configuración, el Action Catalog, en este caso está el ejemplo que tenemos en los videos, que básicamente es el Token Compose directamente, nada más. Y cómo generar la política. La idea de este slide es básicamente comparar, ¿no? O sea, sobre la derecha es la situación normal, donde si yo quiero aspirar, tengo una aspiradora y yo soy el que manejo y hago todo el trabajo. O si yo tengo un robot, quiero que el robot, donde esté la basura, donde hay un montículo de polvo, vaya y ataque directamente esa problemática. En el caso de las acciones es básicamente eso. Las acciones es o yo hago todo el trabajo y lo hago todo manual, como sería la aspiradora a la derecha, o utilizo las acciones, utilizo mi robot para tratar de resolver el problema de forma automatizada. Para ir cerrando, les dejo este slide con los últimos premios que ha recibido Instana como producto. Esto tiene fecha hoy día, julio 2025. A grandes rasgos muestra la idea de este video, o sea, mostrarles cómo funciona la parte de acciones, cómo poder personalizar y tratar de reducir los tiempos de detección y el disparo del trigger de un evento en particular para que pueda accionar una solución. Desde ya, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Cualquier cosa, mi nombre es Rubén Alejandro Dillon, mi dirección de correo es ruben.dillon@ibm.com. Cualquier duda que tengan o cualquier consulta, estoy a su disposición. Muchísimas gracias.